siguiente panel está relacionado con realidad aumentada y robótica, también dentro del marco que hemos estado conversando en la primera jornada de la Expo Salud 2024. Y en esta realidad aumentada y robótica, la pregunta o el concepto que viene entonces es cómo la realidad aumentada y la robótica van a transformar el futuro de la salud. Así es que para hacer una introducción a este interesante panel de conversación que va a moderar la periodista y directora de la agencia de comunicaciones Labcom, Lorena Bustos, voy a dejar con ustedes un video introductorio del doctor Alberto Rodríguez, quien es fundador y CEO de Levita Magnetics. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Yo soy el doctor Alberto Rodríguez, el fundador de Levita Magnetics, y ahora les voy a contar de nuestro robot Mars. Voy a compartir la pantalla. Y bueno, nosotros desarrollamos un nuevo robot quirúrgico desde Chile y Silicon Valley para el mundo. Bueno, primero agradecer a Corfo, que siempre nos ha apoyado desde el principio, y nosotros somos una empresa que no estaríamos acá si no es por el apoyo de Corfo. Bueno, la cirugía va a ser con robots, no hay nadie que esté en esta área que dude lo contrario. Y nosotros desarrollamos un robot que es totalmente nuevo, totalmente innovador, características únicas, y la gracia es que ya fue aprobado por la FDA y ya lo estamos ocupando con pacientes. Como en nuestro robot, la gran diferencia es que permite realizar las cirugías con menos incisiones. Eso es mejor para el paciente porque reduce dolor, complicaciones y cicatrices. En nuestro robot son dos brazos, uno controla la cámara que tú necesitas para ver. Nosotros mantenemos al paciente, al cirujano al lado del paciente en el campo estéril. Y la gran desarrollo único que tenemos nosotros es la tecnología magnética, en que tú liberas una pinza interna que con un imán potente arriba de la piel, tú lo controlas desde afuera, lo que te permite hacer movimientos y hacer el procedimiento con menos incisiones. El beneficio es para el paciente: menos dolor, recuperación más rápida, menos cicatrices. Para el cirujano puede operar mejor, ver mejor, y además no necesitas un ayudante. Y para los centros hospitalarios es dar una mejor atención a los pacientes, diferenciación y además dar una mejor experiencia a los pacientes. Esta es una foto de nuestro robot. Como les decía, nosotros mantenemos al cirujano al lado del paciente. Son dos brazos que son dos brazos extra para el cirujano. Y esto ya fue aprobado por la FDA, que es la entidad regulatoria más importante a nivel mundial, la más difícil de pasar. Y por eso nosotros estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo. El primer caso de nuestro robot lo hicimos en la prestigiosa Cleveland Clinic. Es el centro de cirugía abdominal más importante de Estados Unidos. Y ahí fue donde hicimos los primeros casos el año pasado. El segundo robot lo colocamos en un hospital público en Chile, en el Hospital Luis Tisné, junto a la ministra de Salud, a la ministra de Ciencias y al jefe de Corfo. Y el tercer robot lo acabamos de colocar en Dallas, con el doctor Carlton, donde ya partimos haciendo caso. Y nosotros vamos a seguir expandiendo el uso tanto en Estados Unidos como en Chile. ¿Y qué es lo que viene para adelante para nosotros? Nosotros somos una empresa de investigación y desarrollo. Nosotros seguimos desarrollando tecnología, siempre pensando cómo podemos ayudar al cirujano a hacer mejor la cirugía. Por esto es que tenemos en desarrollo nuestra propia cámara, tener múltiples imanes en el campo operatorio. Estamos desarrollando endorobots, cosa de seguir minimizando el impacto en los pacientes para que tengan una mejor recuperación. Y además seguimos explorando distintas interfaces para que el cirujano pueda hacer la cirugía de mejor manera, de una manera más rápida, menos invasiva para el paciente, y así traer beneficios en cirugía. Y esto que parece medio de ciencia ficción, nosotros estamos en la punta de lo que está pasando en la cirugía. Hace muy recientemente también fuimos los primeros en el mundo en realizar una cirugía con realidad aumentada. Y esto es realmente una manera nueva en que el paciente, en que el cirujano interactúa con el paciente. Acá le estamos mostrando un video
de cómo es la visión que tiene el paciente. Nicolás, Esto es una pantalla digital. Esto es en nuestro centro ¿me de escucha? inteligencia artificial allá en Santiago. Ahí se ve el robot, se ve la pantalla con que uno hace la cirugía. Y esto además va a permitir que el Hola Nicolás, ¿me cirujano escucha? tenga información en tiempo real del paciente, voy a tener los signos vitales del paciente, es decir, traer información a los dedos del paciente, del cirujano mientras está haciendo la cirugía al lado del paciente. Todo esto, por supuesto, se puede ocupar con guantes estériles, uno puede ver imágenes. Esto es traer información al cirujano, ayudarlo durante está haciendo la cirugía, y esto además abre también la puerta a telecirugía, telementoría, es decir, abre una nueva manera en que el cirujano puede interactuar con el paciente. Y por supuesto también nosotros estamos desarrollando herramientas en inteligencia artificial que se complementan con la realidad aumentada, en que estamos identificando instrumentos, posiciones, fases de la cirugía, anatomía, y todo esto siempre pensando cómo le damos información al cirujano para que pueda operar mejor. Bueno, y para terminar, una foto ahí con el equipo de Chile, con parte del equipo, porque tenemos que estar bien orgullosos. Esto es una empresa que nació en Chile, estamos colaborando a nivel mundial, y vamos a seguir creando innovación para cirugía. Así que muchas gracias, y nuevamente muchas gracias por la invitación acá a compartir lo que estamos haciendo. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Esperamos que, bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta esta hora, este panel sobre realidad aumentada y robótica en la transformación del futuro de la salud, y que no solo es futuro, sino está siendo un presente más bien, ¿no? Y quisiera presentar a los miembros de este panel, de personas que están tanto desde la academia como desde el mundo de las startups, innovando, desarrollando conocimientos sobre esta temática. Así que, bueno, les agradecemos que están hoy día acompañando, y paso a presentarlos, ¿no? Primero quisiera darle la bienvenida a Gloria Enríquez. Ella es doctora en Ingeniería Mención en Automática, ingeniera civil en Electricidad, médico cirujano de la Universidad de Santiago de Chile y magíster en Epidemiología Clínica de la Universidad de la Frontera de Chile. Gloria cuenta con 16 años de experiencia clínica tanto en el sector público como privado. Fue miembro de la Mesa Público-Privada de Robótica del Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés entre el 2020 y 2021, y hoy participa en la Comisión de Salud del Colegio de Ingenieros de Chile. Y además, y actualmente ejerce como investigadora en la línea de salud digital del Centro de Modelamiento Matemática de la Universidad de Chile. Veo que no me faltó nada, doctora. Es un largo currículum. Muchas gracias por hoy día acompañarnos. Acá tenemos a Lawrence Goldborn. Él es ingeniero de Levita Magnetics, que ustedes ya recientemente conocieron en qué consiste el emprendimiento, y nos viene a contar la perspectiva que tiene la empresa y cómo ve el futuro en términos de robótica y realidad aumentada, especialmente en el área de cirugía. Muchas gracias por la invitación también. Y finalmente tenemos a Verónica Vargas, psicóloga clínica, psicointensivista de la Universidad de Alcalá de Henares de España, Master of Science de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro de la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria en México y encargada de salud mental de la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Desde su lugar como psicointensivista y desde la psicología, ella lideró un área de investigación de ACV en el adulto con inteligencia artificial al servicio de salud mental a través del proyecto PUDU, que se dio a conocer durante la pandemia. Y ha sido creadora del primer protocolo latinoamericano de uso de robótica en pacientes hospitalizados. Muchas gracias por acompañarnos, Verónica. No, gracias a ustedes. Feliz de estar acá. Ya.
Teníamos a alguien que iba a estar online, pero no sé si lo tendremos. Parece que no. ¿No? ¿No? ¿Sí? Ya. Nos esperan un segundo. Tenemos una persona que no pudo estar en cuerpo presente, pero está en alma. Hola, ¿cómo estás? Nicolás, no te escuchamos bien. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Ya, Nicolás, estamos justo ahora presentando a quienes están participando. Nicolás está en Barcelona y igualmente nos ha querido acompañar hoy día. Les cuento que Nicolás es CEO y cofundador de Kinesic VR Therapeutics, empresa dedicada a la rehabilitación virtual inmersiva y a la creación de terapias digitales. Él es máster en fisioterapia neurológica del adulto en la Universidad Europea de Madrid y se ha especializado en desarrollar un enfoque clínico práctico en materias de nuevas tecnologías inmersivas aplicadas a neurorehabilitación. Gracias por acompañarnos hoy, ¿no? Gracias. Bueno, hemos escuchado muchos conceptos de realidad aumentada, de robótica en el anterior panel de inteligencia artificial y muchas veces ponemos en el mismo saco, en la misma juguera, todos estos conceptos como si fueran parte de un mismo todo que está relacionado, pero no son la misma cosa. Y aprovechando que tenemos acá a la académica del Centro de Modelamiento Matemático, quisiéramos consultarles cuál diferencia hay entre, por ejemplo, los conceptos que hoy día vamos a conversar de robótica y de realidad aumentada. ¿Son hermanos o primos hermanos? Son primos, familiares, amigos, Ya. dependiendo de cómo se relacionen entre ellos. Partiendo primero por la robótica, en general todos hemos visto películas de robot, conocemos robot, vemos videos documentales de fábricas de automóviles donde los robots trabajan en la producción en serie de una serie de productos. Y uno en general tiene como la idea de que todo eso se aleja mucho de la salud hasta hace algunos años. Pero la verdad es que la robótica lleva décadas presente en lo que es medicina, en lo que es salud, pero es tan evidente que por eso no lo vemos. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica lleva detrás un montón de desarrollos del área de robótica que permiten que se vayan generando los fármacos, los productos y que nosotros podamos tenerlos en una farmacia y en nuestras casas. Algo similar ocurre con los dispositivos médicos. Tener bombas de infusión continua en los hospitales, tener ventiladores mecánicos, tener desfibriladores. Muchos de esos productos, de esos objetos, detrás tienen un desarrollo donde participa la robótica no solo en lo que es el nivel productivo ya, sino que acá en el dispositivo mismo. Y así, en algún minuto, esto empezó a ser más visible cuando, sobre todo acá en Chile, que tenemos la Teletón, en algún minuto se habló de Locomat y empieza a ser visible para el ciudadano común los exoesqueletos, por ejemplo, o las prótesis que cada vez están más evolucionadas y que van teniendo ciertas funciones y relación con la persona que la usa, hasta llegar a ya otro nivel, como vimos hace un rato en el video, que tiene que ver con los robots quirúrgicos, que han sido una muy buena ayuda, un muy buen apoyo para los cirujanos. Entonces, si uno ve la historia de la robótica, tiene hartas cosas hacia atrás, solo que probablemente en los últimos años, y sobre todo a consecuencia de la pandemia, hubo como una explosión por la necesidad de hacer más cosas que nos permitieran sobrevivir a lo que estábamos en ese minuto pasando como individuos y como sociedad. Por otro lado, lo que es realidad aumentada no ha tenido un desarrollo así tan prolongado, pero empezó a desarrollarse, a ser más visible en el área de salud en cosas como que más de alguno debe haber visto en internet, estos dispositivos que permiten ver las venas para que vayan a puncionar directamente donde va la vena y disminuir el error en las punciones. Ese es un ejemplo como súper clarito de lo que es realidad aumentada y que en resumen se refiere a que lo que es real yo lo tomo y le hago mejoras para que el usuario o la persona en tiempo real pueda ocupar esas mejoras. Eso es a grandes rasgos lo que quería contar en términos conceptuales. Muchas gracias. Verónica,
Y desde el área de la psicología, más del psicointensivista, ya, Sí. lo dije bien. Quizás es bastante particular que se haya introducido la realidad aumentada y la robótica a esta área que tiene que ver con salud mental. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes desde la Universidad de Chile en este desarrollo que nace en un momento muy álgido, ¿no? Con pacientes que están en una situación crítica, ¿no? Sí, creo que primero muchas gracias a todos por estar acá. Abrir estos espacios de conversación hoy día son una necesidad. Y justamente no podemos hablar de progreso, ya sea en realidad aumentada o en la inclusión de la robótica en nuestras vidas, sin hablar del juego en la adaptación de nosotros, los seres humanos, en la vinculación con esta tecnología. Porque en algunas ocasiones no todos los nichos, ya sean nichos, comunidades académicas, comunidades del desarrollo de la industria, están listos para poder asumir ese riesgo. Y hablando particularmente de lo que es la salud mental, ¿no? Esto tiene que ver con adaptación cognitiva, adaptación emocional, adaptación desde identificar lo que es real de lo que no es real, cuando trabajamos sobre todo con realidad aumentada. Cuando nació el proyecto Pudú, que nació de una necesidad, como justamente hablábamos, era porque estábamos en plena pandemia. Yo trabajo en una unidad de pacientes críticos, en una UCI, y teníamos los pacientes solos. Nadie ingresaba. No ingresaban las enfermeras, no ingresaba el personal médico, y ahí estaban los pacientes totalmente aislados, sin ningún tipo de interacción social, emocional, no tenían estimulación cognitiva, y para aquellos que han estado en una unidad crítica saben lo relevante que es eso para la mejoría. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Cómo solucionamos este problema? Y así es como me reuní con un neurólogo y con un ingeniero. Vean ustedes el grupo. Psicóloga, neurólogo e ingeniero intentando solucionar este problema. Y así es como creamos a Pudú en 3 meses. En 3 meses ya estábamos metiendo un robot. En 2 meses creamos el primer protocolo para poder tener la autorización de IAS, que es la Organización de Enfermedades Intrahospitalarias, para que nos dejaran ingresar un robot. Por supuesto que esto fue una contingencia. Por lo tanto, la mayoría de los organismos ceden y flexibilizan frente a las necesidades. Entonces, creo que lo que pudimos aprender de ingresar a un robot que hiciera asistencia emocional y también acompañamiento a distancia familiar, un robot que pudiese distinguir por dónde deambula, que no chocara, que pudiese discriminar cuando el trayecto que iba a realizar no era apto para su sistema, y lo hicimos en 2 meses. Eso es lo que hace la necesidad, y eso también es lo que hacen las ganas de poder solucionar problemas. Entonces, cuando ingresábamos a Pudú, nos dimos cuenta que los pacientes querían tocarlo, querían abrazarlo. Hubo una interacción que no nos esperábamos, que tiene que ver con la humanización del robot, que en realidad eso fue un hallazgo que no esperábamos, y ahí nos dimos cuenta que necesitábamos aproximarnos más, no solamente al llegar e incluir en la dinámica hospitalaria a un robot, sino que también estar atentos a la recepción de los pacientes y el cómo ellos se vinculan, porque toda interacción entre nosotros, entre la misma realidad aumentada o entre la robótica, tiene un componente que es el apego, que es el vínculo. Y el tipo de vínculo y el tipo de apego que se conforme va a depender totalmente del rol que cumpla, en este caso el robot, para el bienestar de la persona. Que creo que eso es un buen piso, ¿no?, para poder comenzar a explorar esta dinámica, porque les pongo el siguiente ejemplo. Tenemos en realidad aumentada hoy día muchos videojuegos de manejo de algunos elementos de fantasía. Y hoy día nos damos cuenta de que generan patrones adictivos, porque después nuestra realidad no genera tanto entusiasmo ni tanta satisfacción como en las realidades aumentadas de fantasía. Y después aparecen los trastornos depresivos, porque nuestra vida nos parece insatisfactoria. Creo que por ahí podemos partir.
Gracias, Verónica. Y bueno, un descubrimiento que Pudú había generado apego con los pacientes, ¿no? Sin duda. En otro ámbito está la experiencia de Levita Magnetics, que se ha orientado hacia la cirugía principalmente laparoscópica, ¿no? Entonces quisiera que nos contaras cómo ver el desarrollo de hoy día de la robótica y la realidad aumentada en esa área, que ustedes están mucho más fuertes. Claro. Como ustedes vieron en el video anterior, nuestro sistema está hoy día en pabellón, está en las clínicas, está siendo utilizado en los hospitales, en Chile, en Estados Unidos. Entonces es muy importante destacar que esto que quizás a veces se podría considerar como una tecnología del mañana, del futuro, Claro. es algo que Está haciendo. ya no está tan así, ¿cierto? Es algo que se está aterrizando, algo que está sucediendo hoy en pabellón. Desde ese punto de vista es sumamente interesante ver el desarrollo que se está haciendo y cómo esto está constantemente avanzando cómo esto también puede surgir desde Chile. Normalmente estamos acostumbrados a que este tipo de desarrollo venga de otros lugares, pero ahora mismo podemos ver cómo Chile se posiciona a sí mismo como algo que está a la altura de desarrollos que normalmente vemos desde Europa, Asia, Estados Unidos. Entonces se coloca Chile también sobre la vanguardia avanzando en todos estos temas. De hecho, una pregunta que estaba acá en nuestra pauta era precisamente cuál era el lugar de Chile respecto a estos desarrollos en comparación con los países OCDE, que siempre nos comparamos eternamente, y con el resto de Latinoamérica. Pero por lo que cuentas, en realidad en algunos aspectos podemos estar perfectamente a la vanguardia. Exactamente. En Chile a veces se ha destacado que el nivel profesional que hay en Chile es muy bueno. En Chile existen buenísimos ingenieros, médicos, bioquímicos y muchos profesionales que pueden aportar a todo lo que es, por ejemplo, el área de la salud, robots quirúrgicos o también desarrollos como los que vimos en los paneles anteriores. Y hay un muy buen nivel que nos permite ponerlos a la par de todos los otros países de la OCDE que generalmente nos gusta compararnos. Podemos ver cómo Chile se posiciona a sí mismo, podemos ver cómo Chile crece y pasa a ser un representante a nivel mundial del cambio que está sucediendo hoy mismo en el área de la salud. Perfecto. Nicolás está ahí, ¿o no? No lo hemos olvidado. No, Dice que... parece que lo perdimos un segundo, ¿no? Sí, doctora. Sí, yo quería decir algo para justamente que va en la línea de lo que tú estabas mencionando. Y es que acá en Chile tenemos lo bueno de que tenemos gente capacitada, gente con conocimiento, gente con intención de hacer cosas, pero tenemos el problema de que no nos creemos a nosotros mismos. Y como no nos creemos, es como que tuviéramos un síndrome del impostor, que no creemos que podemos hacer las cosas, entonces necesitamos tener o esperar muchas veces que se desarrollen las cosas en otros países, sobre todo en Europa, en Norteamérica y muchas también en Asia, y que salgan al mercado y que ahí nosotros recién podamos comprarlas, pero eso involucra un tiempo que es mucho más largo muchas veces, porque las necesidades de esos países no necesariamente son las nuestras, y a la vez también un tema de precios, porque ya es ir a comprar al extranjero, transporte, intermediarios, entonces soluciones que nosotros podríamos tener en menos tiempo y más barato, las conseguimos muy caras muchas veces, y además con esto de tener que esperar que a alguien en el extranjero se le ocurra desarrollarlo. Entonces yo creo que en ese sentido Pudú y Levita Magnetics tienen que ser un ejemplo para la gente que quiere hacer más cosas y por otro lado para la gente que tiene que financiar esas cosas. Creo que es súper importante poner énfasis en ese punto, y no solo porque sea un tema de una necesidad chilena, sino porque también es una necesidad sudamericana o de los países que están cerca nuestro.
En cuanto a la formación de profesionales, sobre todo del área de la salud, ¿cómo está la formación en justamente las áreas de robótica y realidad aumentada? ¿Se conversa ahí o hay el mundo, digamos, ingeniero versus el mundo clínico, ¿no? ¿Cómo se vinculan, ¿no? En la formación, sobre todo. Yo creo que no se vincula. Y básicamente tiene que ver con que tenemos una estructura de formación que las carreras de la salud están muy separadas de las carreras de ingeniería. Pueden estar en el mismo campus, pero tienen horarios, sobre todo en salud, que son muy restrictivos para conocer gente del área de ingeniería. Y tampoco hay o se forman asignaturas comunes para que desde que son chicos o estén recién ingresando a la universidad, de a poco vayan haciendo un camino con la gente del área de ingeniería. Entonces eso genera que para la gente del área de salud el único mundo conocido es el que a uno le enseñan nuestros tutores. Y nuestros tutores habitualmente no están a la vanguardia de la tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, de repente, claro, hay universidades que compran algunas cosas tecnológicas, sobre todo uno de repente lo ve en las áreas de anatomía, pero eso es como un conocimiento que está, pero yo creo que en el área de salud la mayoría del conocimiento de tecnología se genera cuando están haciendo la beca en el posgrado, porque ahí tienen que empezar a usar estas herramientas y porque muchas veces quienes enseñan no son de la universidad, sino que son los proveedores que necesitan que la gente, médicos, enfermeros, etcétera, sepan usar las herramientas que ellos les van a vender. Perfecto. Y por el otro lado, en las áreas de ingeniería, los ingenieros sí tienen mucho estas inquietudes, pero no saben cómo ir a capturar la necesidad. Entonces, tú te ves con que hay alumnos que proponen tesis muy buenas que podrían resolver estos problemas, pero quedan en una biblioteca. Y eso hay que romperlo. Claro, en el fondo tiene que conversar más directamente durante el periodo de formación. Sí. Me contaron que Nicolás estaba en línea. ¿Sí? No. Sí. Hola, Nicolás. Hola. Te recuperamos. Nicolás, justamente tú vienes del área de la salud, eres de formación del área de kinesiología y llegaste al área, digamos, a vincularte con este tema de robótica y realidad aumentada desde, tu área de expertise, que es neurorehabilitación. ¿Cómo justamente se hace este vínculo que conversábamos, que no existe o está débilmente todavía desarrollado entre el área clínica y esta parte más ingeniera, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia y cómo crees también que se podría fortalecer? Sí, ahí, yo creo que lo primero que hay que despertar en estas conversaciones, que son muy, muy, muy buenas, es despertar el interés de ir más allá de lo que es la profesión. O sea, normalmente cada uno se queda encasillado en lo que, yo soy kinesiólogo, me dedico a hacer kinesiología, soy médico, me dedico a esto. Y ahí es donde también lo primero que es tener esa motivación y creerse el cuento de poder hacer más allá de lo que es una sola carrera. Y luego en experiencias, buscando también esto misma búsqueda de nuevos conocimientos, aparecen las incubadoras y las aceleradoras. Y claro, en Chile hay un referente que es Startup Chile, han aparecido nuevos agrupaciones que, si las contamos, se pueden contar con la mano de los dedos. Serán 5 instituciones que están potenciando, donde potencian la incubación de ideas y la aceleración de proyectos, pero justamente en esos centros es donde uno como kinesiólogo, en mi caso, te vas formando desde marketing, desde negocio, desde regulación de productos de salud, y hay un mundo tremendo. Entonces yo creo que uno de los factores de cómo se puede mover y acelerar esto es crear más organizaciones. En el caso de Canadá, de donde estoy ahora, ahí estoy con base en Canadá, hay 20 incubadoras, algunas con perfil médico, otras con perfil más para climate change. Entonces, yo creo que ahí hay un punto donde las universidades, en el caso de la Católica en Chile, tienen un spin-off. O sea, todas las universidades en Chile deben tener un tipo de spin-off y de poder buscar estas colaboraciones con, en este caso, gente del área de la salud, con ingenieros,
En el caso nuestro con programadores, nosotros tenemos 50-50, el equipo es 50% programadores y el otro 50% hay terapeutas también en el equipo. Entonces yo creo que va por esa línea de poder generar, en el caso de esto, el Ministerio de Innovación debiese potenciar estas entidades y que colaboren a los alumnos que de alguna forma salen, están en máster o hacen doctorado, pero ya tienen estos conocimientos o pueden adquirir conocimientos de ir más allá a lo que solamente lo que están estudiando. Estamos viendo, claro, muchas gracias. Estábamos viendo, bueno, este vínculo entre clínico, ingeniero, en el fondo que conversan, pero también tenemos otra patita que son los usuarios de salud y los pacientes, ¿no? Y yo me pregunto, por ejemplo, Lorenz, ¿se habrá enterado alguno de los pacientes de Luis Tinés que fue operado por el robot de Levita Magnetics? ¿Cuál fue su reacción? Sí. Bueno, los pacientes que se operan con Levita Magnetics son conscientes del equipo que se ocupa, que está el robot ahí en su cirugía. Y una cosa que es súper evidente es que nuestro sistema, por ejemplo, siempre se reduce en 1 la cantidad de incisiones. Entonces, por ejemplo, una colecistectomía que normalmente necesitaría 4 incisiones, nuestro sistema, una de las gracias que tiene a través de esta tecnología magnética, es que requiere una incisión menos. Y de hecho, una de las que son más dolorosas y que más cuesta la recuperación. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos un impacto directo en los pacientes en que salen de este procedimiento, que en la mayoría de las veces es un procedimiento ambulatorio, y pueden tener menos dolor, menores molestias, tienen una incisión menos, también implica una cicatriz menos. Entonces, ellos ven el impacto directo de cómo esta tecnología los afecta y mejora su procedimiento, su recuperación. Tenemos testimonios de varios pacientes que han hablado al respecto y mencionan cómo ellos, así como un poco suena anecdótico, tienen que revisar si es que tienen las incisiones porque no se dieron cuenta de que creyeron que el procedimiento no lo habían hecho. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos ese impacto directo en los pacientes, en su recuperación, en sus molestias, y eso es súper, a uno lo llena también de orgullo esa interacción. ¿Y cómo ha sido el tema de vincularse con un hospital público, que también hay un valor social importante, que sea un poco, entre comillas, masificar, digamos, el uso de esta tecnología? ¿Esto ha significado formar también a los médicos que utilizan este robot? ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque en el fondo esto sí es introducir un dispositivo totalmente nuevo que no pasaste, o sea, en la academia no lo viste, ¿no? Sí. Sencillamente, ¿no? Bueno, nuestro sistema requiere un proceso de entrenamiento, tanto a los cirujanos como al personal de pabellón, para que sepan poder manejarlo, almacenarlo, que sea un uso seguro. Y en ese sentido, Levita Magnetics se preocupa de que este entrenamiento se haga, de que los profesionales estén al tanto y conozcan el sistema que están usando. Nosotros también acompañamos durante las cirugías, nosotros estamos ahí dentro en pabellón, cumplimos 2 funciones. Una es estar apoyando al cirujano, apoyando al personal del pabellón en el uso del sistema, y también otro que tiene que ver con el punto que mencionabas anterior, que tiene que ver esta forma de ligar la clínica con la ingeniería. Yo soy ingeniero robótico, no tenía hasta antes de estar en Levita Magnetics ningún tipo de noción de lo que es clínica o el área de la salud. Y es súper importante hacer esa conexión, porque a veces los ingenieros pecamos de ser demasiado ingenieros. Y eso es algo que comúnmente se veía durante el desarrollo de este sistema, que de repente surgen ideas y parecen ser muy buenas ideas, pero cuando uno las aterriza en este entorno, se da cuenta que son completamente inviables, que esto no tiene cómo pasar en un entorno en que hay que considerar campo estéril, los distintos equipos médicos, el personal. Entonces nosotros también, con nuestra presencia en pabellón, estamos atentos al funcionamiento de nuestro sistema, estamos constantemente buscando iterar, mejorar y tomando en cuenta lo que es el lado clínico. Súper. Verónica, quisiera que me contaras qué pasó con Pudú. ¿Pasó la pandemia? ¿Sigue estando presente en las unidades en las UCI? ¿Qué ha pasado con Pudú? Mira, Pudú básicamente evolucionó, como lo que corresponde en la saga de la vida del aprendizaje en cuanto a lo que es la robótica. Él fue implementado en 2 lugares.
Uno, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y el otro, el Hospital San Juan de Dios, que son básicamente las dos instituciones de las cuales formamos parte los que trabajamos en este equipo. La comunicación con el ingeniero, que era Javier Ruiz del Solar, que él es un connotado ingeniero en la área justamente de la creación de robots, fue bien interesante porque él hablaba en términos binómicos y nosotros hablábamos en términos de salud. Entonces la comunicación siempre fue bien interesante porque nos preguntaba, ya, pero ¿cómo va a ingresar este robot? Y yo le decía, los pasillos son de tal dimensión, entonces teníamos que ir in situ. Teníamos que estar en el hospital, mover al robot en el hospital. Entonces, por una parte, eso es muy interesante. Ahora, digamos, en respuesta a tu pregunta, en primera instancia, Pudú se creó para ser un robot social, pero evolucionó. Y ahora lo que estamos trabajando es aumentar la digitalización para que nos pueda ayudar, por ejemplo, con el manejo de la demencia. Yo sé que uno de los aspectos que en algún momento vamos a abordar son las áreas en las cuales podemos trabajar o estamos trabajando hoy día la robótica. Creo que tenemos un nicho gigante en lo que es el acompañamiento en población geriátrica, un nicho importantísimo en lo que es sobre todo la realidad aumentada con lo que sucede con la población de pacientes con amputaciones efectivas, que aparece lo que es el dolor crónico, o el miembro fantasma, y no hemos dado cuenta que esto no lo aprendí en Chile, lo aprendí en mi estadía en Norteamérica, que justamente se utiliza muchísimo la realidad aumentada del propio cuerpo con una simulación del miembro que ya no está y disminuye notoriamente lo que es la picazón, disminuye, y tengo pacientes que utilizaban estrategias que tú no te imaginarías para poder lidiar con el dolor cuando falta el miembro amputado. Imagínate la cantidad de diabetes que tenemos en Chile, la cantidad de hipertensión arterial que tenemos en Chile. Y con el uso de realidad aumentada agudo, eso quiere decir que inmediatamente después de la amputación podemos disminuir toda esta sintomatología que nosotros sabemos que ocurre. Entonces, Pudú está siendo trabajado para que nos ayude con población geriátrica en la estimulación cognitiva, nos ayude con los procesos de aislamiento en caso de pacientes, por ejemplo, con KPC, que son enfermedades que limitan totalmente la presencia de otras personas, o, por ejemplo, en población, que están dentro población infantil con el espectro autista, que tenemos data importantísima que los niños que están dentro del espectro se vinculan con un robot de una manera mucho más interesante al inicio. Les gusta estar con el robot y sobre todo cuando tienen más características humanizadas, al cabo de 3 o 4 meses aumenta el aprendizaje social, las claves sociales, y ya después se vinculan o interactúan en medios donde hay, por ejemplo, otro grupo de niños de su edad con una manera totalmente avanzada de cómo estaban antes de la interacción con un robot. Entonces, Pudú está en evolución, igual que toda la inteligencia o todo lo que hemos visto. O sea, en el video claramente se ve que ustedes están avanzando rápidamente hacia una realidad aumentada robotizada. Entonces, es muy interesante que esto, en el fondo, no tiene límite. El límite lo ponemos nosotros de acuerdo a las necesidades, pero siempre bajo un marco ético. Y me atrevo a decir también moral. Pasando a ese tema que tiene que ver con las áreas de aplicación de la en la salud, se subentiende, de la robótica y la realidad aumentada, que parecen infinitas. Desde la academia, doctora, ¿qué perspectivas se están viendo quizás en los proyectos que usted realiza o lidera dentro de la universidad sobre las aplicaciones que se están desarrollando? A ver, yo específicamente no estoy en área de robótica en este minuto, estoy en salud digital, que es... son primos, son primos. Tú puedes usar salud digital para robótica, pero yo voy a hablar desde la academia chilena. Desde la academia chilena, con esta disociación que hay entre las carreras de salud y entre las carreras de ingeniería,
muchas veces lo que uno ve es que en ingeniería, sobre todo en el área de ingeniería eléctrica, donde se maneja mucho el tema de automatización y donde hay algunas universidades que tienen posgrados de robótica, ya sea magíster o doctorados con menciones en robótica o mención en automática, ahí tú puedes, digamos, se pueden hacer algunas cosas o se han hecho algunas cosas, dentro de los cuales algo que fue bastante importante para la pandemia tuvo que ver, por ejemplo, con el desarrollo de ventiladores mecánicos. Y eso fue como una explosión a nivel nacional, porque viendo que esto de la necesidad de hacer respirar a la gente, que respirar es algo básico para cualquiera, y yo creo que para cualquiera de nosotros imaginarnos el estar ahogados, no poder respirar, es terrible, y que le pase a un familiar, hizo que más de 20, quizás 25 instituciones distintas, y ahí me refiero desde la Armada de Chile, varias universidades, varias startups, se embarcaron en esto de hacer ventiladores mecánicos con sus conocimientos que venían de otras áreas, de las áreas de minería, de industria, de mecánica, y fue como un despertar a nivel nacional de este tipo de cosas que sí se podía hacer, que sí era factible, que sí era viable, y que varios de ellos pasaron las pruebas de funcionamiento clínico. Pero nos encontramos con un detalle no menor, y es que en Chile no tenemos una institución que certifique los equipos. Exactamente. Y ahí muchos de estos desarrollos quedaron detenidos. Funcionalmente podían andar muy bien, pero en términos de implementarlos para cumplir con todos los requisitos legales, no los podían implementar. Entonces, si bien lo que yo mencioné en realidad va más allá de la academia, y esa es una cosa importante también, que tenemos que avanzar más rápido en términos de legislación, de ver cómo vamos a resolver esto, y también de incentivar a todas estas startups o toda esta industria que trabajó y que demostró que podía hacer cosas. Todavía no tenemos un marco regulatorio de este tipo de equipos y dispositivos acá en Chile, entonces habitualmente ¿qué es lo que se hace? Es que los dispositivos obtienen su certificación en otros países y se homologan acá, son reconocidos. Pero claro, o sea, para un desarrollo hecho en Chile, tener que ir a certificarlo a Europa, a Brasil o a Estados Unidos, ¿por qué? Si lo tendríamos que hacer nosotros acá. Entonces ahí hay una tarea a nivel ya más de Estado, de poder abarcar esto y que no vuelva a pasar lo mismo, o sea, que los desarrollos no queden frenados porque hay un vacío. Nicolás, ¿lo tenemos todavía o no? Sí. ¿Sí? Nicolás, Sí. hola. Estoy aquí. No te hemos perdido. Nicolás, desde la experiencia de ustedes, ¿cómo vivieron este tema de echar a andar este dispositivo que ustedes han desarrollado respecto al área de neurorehabilitación? Estos desafíos que planteaba Gloria respecto a certificaciones, a poder para que en el fondo esté operativo, ¿cómo lo vivieron ustedes? ¿Tuvieron que hacer este viaje como que afuera se certificara? Nos gustaría que nos contaras cuál fue tu proceso. Sí, efectivamente, bueno, en Chile, justamente como se comenta, no hay certificaciones, pero en muchos países en Sudamérica hay muy poca regulación, lo que no significa que uno no pueda certificarse. Yo creo que dentro de todo lo que son los dispositivos médicos, además hay diferentes clasificaciones de dispositivos médicos según el riesgo que implique cada uno. Por lo tanto, lo primero que toca es, y a mí me tocó aprender del proceso regulatorio, ver cuáles son las clasificaciones en el caso de los software y cómo también existe en la robótica esta clasificación. Entonces, desde Chile nos movimos en España. En España desarrollamos nuestro primer laboratorio de realidad virtual en un centro de rehabilitación neurológica, y luego a través del aprendizaje del proceso de regulación vimos que necesitábamos certificar si queríamos avanzar
y ahí también lo pongo un poco en términos de lo que hablaba un poco de la academia, se mencionaba, hoy estamos en la era de la terapéutica digital. El Digital Therapeutics es el que marca hoy la industria de la medicina no farmacológica a nivel mundial, y eso también determina de que nosotros como profesionales de la salud integremos y creamos y desarrollemos soluciones especializadas basadas en la evidencia, que eso es lo que marca la diferencia también de nuestro software. Integramos todos los principios de aprendizaje motor, control motor, la clasificación internacional de la salud, y eso hace que sea especializado y luego facilite el proceso de certificación. En el caso de Europa está el marcado CE. Nuestro software es un software as a medical device, class 1, que es un software como dispositivo médico que asiste la terapia. Esa es la clasificación 1. Y luego existe otra clasificación que luego, a medida que el producto avance, tú puedes lograr que el producto no solamente asista a la terapia, sino también pueda diagnosticar o pueda facilitar la toma de decisiones. Entonces, el tema regulatorio, todas las empresas pueden de alguna forma implementar este proceso que básicamente te centra en hacer todos los documentos de implementación técnica para la seguridad del profesional y del paciente en este caso, que es muy relevante. Entonces yo creo que el tema de regulación es clave, pero también obviamente existe la posibilidad de hacerlo en el mercado CE. Nosotros ahora hicimos CE, luego hicimos el Health Canada, igual como un software as a medical device, y ahora hacemos el registro en octubre de la FDA también, igual que el otro producto robótico, y esto son cosas que toman tiempo. O sea, nosotros tardamos 1 año en certificar el marcado CE, pero rápidamente obtuvimos el CE, y ahora por la implementación que me he hecho de todos estos documentos que hay que hacer, de la descripción técnica, de cómo se implementa, la trazabilidad, si existe algún error. Entonces, esto de alguna forma son muy importantes, sobre todo en el área de salud, porque tú estás certificando que el software o que la robótica esté de alguna forma bien hecha, tenga toda la seguridad que se requiere, que las cosas que hay que considerar, y eso de cara al paciente y obviamente a los servicios de salud. Yo creo que es fundamental. Es un proceso largo. En medicina normalmente siempre tarda más la innovación, pero cuando llega muy bien posicionada, tal cual como aquí los colegas que están ahí en el escenario. ¿Y qué tipo Sí, de terapias, o sea, digamos, de diagnósticos se pueden manejar a través de esta terapia de realidad aumentada? ¿Cuál es la experiencia que ustedes han tenido en la práctica? Claro. Ahí un poquito para contextualizar, yo creo que lo primero que hay que saber, la realidad aumentada es parte de lo que son las tecnologías inmersivas. La madre de todo esto son las tecnologías inmersivas. Lo que más conocen la mayoría de la gente es la realidad virtual. Luego está la realidad aumentada, y ahora de hecho lo que más viene fuerte, y por qué todo el mundo habla de realidad aumentada, es porque es la realidad mixta lo que se viene muy fuerte a poder combinar el entorno real con objetos digitales, y eso va a cambiar, eso es súper nuevo, y esto permite desde la esencia de cómo con la realidad virtual inmersiva, la realidad aumentada, podemos estimular las neuronas de espejo. Las neuronas de espejo son justamente las que estamos estimulando directamente, las cuales participan de la visualización, imaginación, y hay estudios neurofisiológicos, y en nuestro caso tenemos un impacto en aumentar cómo el paciente puede generar movimiento donde no hay movimiento. El ejemplo clásico que se mencionó, por ejemplo, en amputados, o pacientes que tienen hemiparesia o que tienen heminegligencia. Nosotros desarrollamos, lo primero que fue la terapia en espejo en 3 dimensiones, y eso también tenemos ahí, marcamos la diferencia. Y en una sesión tú puedes lograr que un paciente empiece a generar activaciones al engañar al cerebro cuando el paciente neurológico o el paciente con accidente cerebrovascular pierde la movilidad, y tú haces que el movimiento, por ejemplo, de la mano derecha, él pueda ver el movimiento en la mano izquierda o viceversa. Y eso se puede hacer muy preciso con la tecnología del hand tracking, como ha evolucionado, y también a nivel de las extremidades inferiores. Y luego, otro punto a destacar, se puede usar en todos los aspectos de aprendizaje motor, integrando los componentes de movimiento, y ahí hay un cambio radical en que, desde nuestro punto de vista, nosotros, como les mencioné, integramos la experiencia clínica, toda la parte motora, y la gamificación fue lo último, que de hecho nosotros nos generamos entornos fantásticos. La idea es cambiar el paradigma de los videojuegos a basarse en la vida real.
para que justamente lo que se entrena en intensidad terapéutica con la realidad virtual y con la realidad aumentada, de alguna forma tenga este impacto significativo y que se pueda transferir lo que se entrena en el hospital y que luego se pueda realizar en la casa y luego también tenga significancia en actividades de la vida diaria. Entonces ahí también hay un cambio de paradigma en agregar o centrarse en el paciente, pero en las actividades de la vida diaria y no así como estar disparando o haciendo cualquier tipo de videojuego adaptado. Lorenz, muchas gracias desde Barcelona. Lorenz, en el área que ustedes están desarrollando, que es cirugía, ¿cuáles son los siguientes pasos que están desarrollando? Porque ya están instalados en un hospital público, ya están desarrollando operaciones, es avanzar a distintos tipos de operaciones o explorar otras áreas. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Hay distintos caminos que nosotros estamos abarcando e intentando también incluir en esto. Uno es poder asegurarnos de que más personas sean capaces de acceder a estos beneficios. De esa forma estamos buscando instalar más equipos en más hospitales, en más clínicas, tanto acá en Chile como en Estados Unidos, en ambos casos. Por ejemplo, ahora mismo hay instalado un robot en el Hospital San Borja, que está prontamente va a comenzar a ser utilizado. También se está en conversación con otros hospitales para también hacer lo mismo. Pero también se busca poder expandir el uso de nuestro sistema a distintos tipos de procedimientos. O sea, hasta el momento nosotros tenemos aprobados 4 tipos de procedimientos, que serían bariátricos, colecistectomía, procedimientos de colorectal o de próstata. También se busca, por ejemplo, incluir cosas de ginecología, y todo tiene que ver con el tipo de tejido que uno es capaz de, por ejemplo, agarrar con nuestra pinza magnética y manipular de forma segura. Entonces, se busca abarcar esas distintas aristas y aparte también siempre estamos buscando mejorar nuestra interacción con los pacientes, con los cirujanos, que sea aún mejor el tiempo de recuperación, el dolor que pueda tener sea menor. Estamos buscando también que los cirujanos tengan un mayor adaptabilidad y mejor uso de nuestro sistema para que puedan hacer cirugías más eficientes, poder a la larga poder atender a más personas. Y también otros proyectos como que tendrían que ver más con el panel anterior de inteligencia artificial, ¿cierto? Incorporar proyectos de inteligencia artificial en nuestro uso del robot para que también sea todo más eficiente y poder poder brindar una mejor atención a más pacientes. Perfecto. Gloria, ¿qué perspectivas ves ahora o dónde estaría, a tu juicio, debería enfocarse la academia en cuanto a estudio y desarrollo de robótica y realidad aumentada? ¿Dónde debería estar principalmente el foco, pensando de acá a 10 años, por ejemplo? A ver, debería estar en distintos niveles. Yo creo que es súper importante que esté a nivel de pregrado. Una, porque es necesario darles a conocer a los alumnos que existen estas herramientas, que existe el mundo de la robótica aplicada a la salud, pero más que como un conocimiento general, tiene que ver con que ellos vayan adquiriendo la tecnología o el conocimiento, además aprovechando de que son generaciones más tecnológicas. Entonces, para ellos es muy natural poder absorber esta información y estos conocimientos, y la idea es que en algún minuto se transformen no en los receptores del desarrollo, sino que en parte de los desarrollos, que ellos puedan ser capaces de, como se mencionaba hace algún rato, de poder hablar, relacionarse con los ingenieros e ir desarrollando cosas en conjunto para nuestra realidad, nuestra necesidad. Y yendo a áreas así como más específicas, yo creo que donde más se ha visto tiene que ver en rehabilitación, tiene que ver con cirugía, pero también me parece importante ir a explorar otras áreas que a lo mejor en este minuto son invisibles para nosotros, que nosotros podemos decir, ya, pero ¿dónde vamos a encontrar la robótica aquí o dónde vamos a aplicar la realidad aumentada en tal cosa o en tal especialidad? Pero la verdad es que
si uno no explora, tampoco encuentra. Entonces, de hecho, estuve leyendo de un paper donde estaban usando la realidad aumentada para poder enseñarle a los becados de pediatría y de anestesia, si no me equivoco, creo que era en Sevilla, y uno dice, claro, o sea, a priori a mí no se me habría ocurrido, pero algo encontraron ellos, un nicho encontraron donde podían decir, bueno, la tecnología la podemos usar, y en resumen lo que hacían es que simulaban casos clínicos con maniquís y con realidad aumentada. Eso le podían dar ciertas características al maniquí, pero también la gracia es que el entrenamiento no solo lo recibían in situ, sino que también lo podían recibir a distancia. Entonces, en ese tipo de cosas que a priori uno no sé, o por lo menos a mí no se me ocurriría, es decir, bueno, pero también se podría usar en otras cosas, y también, ¿por qué esperar al posgrado si se podría hacer en el pregrado? Creo que ahí hay como varios nichos también por explorar en este sentido. Y siguiendo la línea que plantea Gloria, por ejemplo, Lorenz, incorporar en la formación de médicos ahora en Chile el aprendizaje del uso del robot de Levita. ¿Sería posible? Yo creo, ¿Está haciendo? Tal vez, yo no sé. Yo creo que es la evolución natural. Así como en algún minuto probablemente se hacían la misma pregunta de la cirugía laparoscópica. Claro. Lo que uno ve es que el robot quirúrgico es como la evolución de la cirugía laparoscópica. Entonces, en la medida que esté en más hospitales docentes, va a ser más factible, no solo porque va a estar el equipo, sino porque van a estar forzados a hacerlo, porque si no, no van a poder trabajar. Entonces, por eso yo creo que es la evolución natural de lo que sigue, y mientras más se masifiquen los robots quirúrgicos, va a estar al alcance de todos o casi todos los becados o becarios de cirugía del país. Sí. ¿Y se está dando ya? No podría estar más de acuerdo que esa es como la evolución natural. Ya me ha pasado, por ejemplo, estando en pabellón, que si bien el equipo lo ocupa solamente el personal que ha sido entrenado, no puede ocuparlo una persona que no ha sido entrenada, pero sí de repente estamos ahí y el cirujano está haciendo un procedimiento y resulta que también están los internos, becados, que estaban justo, les tocaba mirar lo que le tocaba hacer a ese cirujano, y están ahí mirando el equipo. Obviamente también es algo que llama la atención, despierta la curiosidad de la gente, entonces también hay gente que de repente como que quiere estar mirando, y muchos se acercan a nosotros y nos preguntan qué es este equipo, cómo funciona, y hartos detalles. Entonces, obviamente, esa idea de seguir abarcando, poder entregar a más personas, en más centros, también implica que la gente que está en pabellón, internos, becados, también tienen este acercamiento a nuestro sistema. E idealmente, después, cuando les toque a ellos hacer cirugía, puedan entrenarse y usar nuestro sistema. De hecho, yo espero que de Levita me inviten a ver el robot. Si todos queremos ir a ver queremos ir a visitar el robot, de todas maneras. Nos quedan pocos minutos, así que vamos a ir como cerrando. Verónica, en el caso de salud mental, como inicialmente parece que no conversara la robótica con salud mental, pero se nos adelantó el pensamiento y ya está funcionando. ¿Cómo? Y pensando en la formación, ¿cómo los psicólogos, psiquiatras se relacionan normalmente? Yo creo que quizá ha estado en un equipo excepcional, ¿no? Pero ¿cómo se relacionan con esta realidad? Incorporarlo en su práctica, ¿no? Creo que hablando desde un marco de honestidad hay bastante reticencia. Ya tenemos que partir pensando en que en el mundo donde yo me manejo, ¿no? Que básicamente está, aunque no lo crean, está muy orientado a la ciencia, muy orientado hacia objetivos que están bien fundamentados, y acá quiero hablar sobre responsabilidad social a la hora de crear dispositivos o incluso a la hora de crear aplicaciones de salud mental utilizando inteligencia artificial. Creo que es fundamental la educación, ¿ya? No solo una educación en torno a cómo funciona, sino que también cuáles son los objetivos que perseguimos, y sobre todo el objetivo que está enlazado a una búsqueda de bienestar, no solamente una curiosidad. Eso es algo que tenemos que tener muy en claro. Acá el crear por crear, como mencionó
nuestro compañero de panel que está en Barcelona en este minuto, creo que es una sigla que todos debiésemos enmarcar cuando trabajamos en torno a la creación de tecnologías asociadas, de tecnologías de realidad, de divulgación o, digamos, cada uno de nosotros nos dedicamos a cosas distintas, pero acá todos buscamos lo que es el aprendizaje y sobre todo el bienestar, el avanzar, el ayudar, el apoyar. Sin embargo, en el ámbito de la salud mental es aún más delicado, porque tiene que ver con aspectos psíquicos, aspectos psicológicos, incluso que pueden provocar un escenario iatrogénico. ¿Qué significa iatrogénico? Que el objetivo que vamos a lograr va en contra o en sentido contrario de lo que queríamos lograr. Por ejemplo, hoy en día hay aplicaciones que uno puede descargar de inteligencia artificial de compañía o que se llaman a sí mismas como asesores terapéuticos psicológicos. Sin embargo, para aquellos que también trabajamos en psiquiatría, lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos población muy joven, adolescentes, que utilizan estas plataformas cuando están con ideas suicidas, por ejemplo. ¿Y qué ocurre? Hay fallas, hay glitch, hay, digamos, consejos inadecuados y terminan en urgencia, producto justamente de la interacción constante que tienen porque ya nos empezamos a retraer. Es como un withdrawal que ocurre cuando nos relacionamos de manera sistemática y poco acompañada. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy con becados de psiquiatría, que justamente son con quienes nos preocupa mucho este escenario, uno de los fundamentos que creo que siempre debemos tener presente es educarnos muy bien en torno a que siempre somos personas que buscamos ayudar a personas a través del beneficio de la tecnología. No queremos que la tecnología haga el trabajo. Justamente ayer, como mencionaba Gloria, preparándome justamente, ¿no?, para ofrecer información súper recién salida de PubMed, ¿no?, me encontré con un robot freudiano. Y uno dirá, ¿cómo? Un robot freudiano. ¿Quién es Freud? El padre del psicoanálisis, ¿no? Y uno dirá, pero ¿cómo anda por ahí un robot freudiano haciendo psicoanálisis? Cuando lo fundamental del psicoanálisis es el encuentro con el otro. Es un espacio de realidad compartida. Pero ahí está, atendiendo paciente, un robot freudiano. Y llegaron a la conclusión, después de haber tenido mucha información, de que en realidad nadie va a reemplazar a Freud. Claramente, eso no se puede. Pero lo que sí es que cualquier intervención o cualquier creación que hagamos en torno a la aproximación de salud mental tiene que estar acompañado. En este momento no estamos listos para la automatización absoluta. Absoluta. Nicolás, ¿estás ahí aún? Sí, sigo por aquí. Nicolás, nos quedan pocos minutos y quisiera darte la palabra para que nos contaras cuáles son los desafíos de tu empresa que está abocada a neurorehabilitación, los desarrollos que están haciendo y cómo piensas cómo llegar con esto a Chile también si se está ya incorporando en el mercado nacional. Sí, bueno, contarle un poquito, nosotros ya llevamos 6 años desarrollando esta tecnología, desarrollamos primero Kinesics, con un foco en el área motora y cognitiva, entendiendo que la neurología es una de las áreas que presentan pacientes de mayor complejidad. Yo creo que por ahí también un poco enmarcar que todas estas tecnologías que estamos hablando se ve más visible en estas situaciones, cuando uno requiere más ayuda, cuando hay actividades más complejas. Y por eso también fue el primer centro, el primer foco que hicimos fue integrar el hand tracking para que estos pacientes con problemas neurológicos, donde sabiendo que el control de tronco y la habilidad de la mano era muy fundamental, nos centramos en ello. Luego comenzamos a desarrollar también con artistas chilenos otras experiencias con un foco a la distracción y al manejo, a una distracción positiva, distracción mantenida para hacer el manejo de la ansiedad y el dolor. Ahora estamos trabajando con otros artistas desarrolladores de Ámsterdam que también pueden hacer manejo y el control de entornos a través de la respiración. Por lo tanto, estamos desarrollando diferentes nichos. Tuvimos la suerte, por mucho que estábamos en España y en Canadá, el 2022 fuimos con Claro Empresa, desarrollamos la primera sala de rehabilitación inmersiva para la Teletón, en el 2022.
Actualmente tenemos 3 salas en Coquimbo, Concepción, Santiago, y ahora el próximo año, este año, se quiere hacer también en Antofagasta y Puerto Montt. Por lo tanto, hoy en la parte de Chile ya estamos colaborando directamente con la Teletón. Queremos seguir generando investigación en estas otras aplicaciones para el manejo distractivo y de la ansiedad y el dolor de los niños. Estamos en la clínica alemana, en la H también estamos trabajando con Gran Quemado, en la Mutual, estamos en el hospital de Melipilla, estamos haciendo ahí un piloto que iniciamos el año pasado también, al principio de este año. Por lo tanto, estamos queriendo expandirnos hoy también, y aquí otro punto importante es que también lo importante hoy en día es conectar el ámbito público con el privado. Creo que ya se menciona en diferentes conferencias de que el match es esta unión, igual que lo de la parte académica con las startups. Yo creo que estamos en ese punto de poder interconectar, y esto también ayuda a que esta tecnología, la robótica, que es un poquito más cara, la realidad virtual ahí ha bajado un precio, pero se está haciendo más asequible, pero tenemos que buscar también los partnerships, buscar partners. En este caso nosotros nos ha tocado trabajar con una telecom, pero cada uno tiene un partnership ideal que puede facilitar que esta tecnología se pueda facilitar el acceso en todo Chile, en este caso en particular, y en tanto público como privado. Yo creo que eso es fundamental. Muchas gracias, y bueno, nos tenemos que ir despidiendo en honor al próximo panel. Agradecerles cada una de sus experiencias en sus distintos ámbitos, y espero no haber aburrido también al público y haber aportado un granito de arena en este conocimiento. Así que muchas gracias, y muchas gracias por escucharnos. Gracias. ¿Y nos vamos? ¿Sería todo? Let's go. ¿Hay alguna foto? ¿No? Muchísimas gracias por este brillante panel. Los invitamos a la foto oficial, por favor. Desde el centro van a capturar la imagen oficial. Y reiteramos el aplauso para nuestro panel sobre realidad aumentada y robótica, transformando el futuro de la salud.